Somos a la red médica Vortex, una plataforma de telemedicina a nivel global. Tenemos al doctor Víctor Valespino con nosotros. Él es un médico cirujano oncólogo con formación en el Hospital 20 de Noviembre en la Ciudad de México. Cuenta con más de 14 años ejerciendo oncología quirúrgica, realiza cirugía abierta y laparoscópica de mínima invasión. Le gusta mucho escribir sobre el tema de salud en la actualidad. Cuenta con más de 34 artículos médicos sobre diagnóstico y tratamiento del cáncer en revistas especializadas sobre el tema. Buenas tardes. A sus órdenes. Para dar inicio comenzaremos ya abordando el tema de hoy, cáncer de endometrio. Y ya comenzamos con nuestra primera pregunta. María Alejandra Petro Erazo. Tengo endometriosis severa, ya perdí la trompa y ovario izquierdo y el otro ovario lo tengo con un endometrioma y la trompa obstruida. No he tenido hijos por el momento, no tomo ningún medicamento. ¿Qué puedo hacer? Yo pienso que, pues, un diagnóstico de cáncer no tiene. Entonces, su problema es más enfocado hacia la salud reproductiva porque la paciente tiene deseo de fertilidad, seguramente tiene deseo de embarazo. Ahorita el problema oncológico pues no está demostrado, no está demostrado y ella necesita un médico ginecólogo con formación en salud reproductiva o salud ginecológica. ¿Me explicó? ¿Alguna otra pregunta? En su experiencia, doctor, ¿cuáles son los casos que más frecuentemente ve en lo que respecta a su especialidad? Mire, el cáncer de endometrio es sumamente frecuente y derivado de la epidemia que tenemos, bueno, la pandemia, además del COVID, de la pandemia que tenemos de obesidad prácticamente a nivel global, se ha vuelto cada vez más frecuente el cáncer de endometrio. En el sistema de información oncológica más importante, que es el Globocan, se puede ver muy bien cómo el cáncer de endometrio ha estado a ganar terreno cada vez más. Cada vez es más frecuente su diagnóstico y su presentación clínica, incluso en etapas tempranas. La obesidad es un carcinógeno, es un factor de riesgo para cáncer de mama, ovario, endometrio y colon. Entonces, la obesidad en las mujeres va a condicionar prácticamente cualquiera de estos tipos de enfermedades o a veces varios. A veces no es infrecuente encontrar una paciente con varios tumores, tanto ginecológicos y de tubo digestivo asociado a la obesidad. El sangrado transvaginal o las anormalidades en el sangrado transvaginal van a ser el síntoma pivote que va a orientar y va a despertar la atención médica. Esto sea de modo inicial por un ginecólogo y posteriormente pues por alguien que haga oncología ginecológica o cirugía oncológica. Y viene, bueno, la etapificación quirúrgica y posteriormente, si es que el paciente lo necesita, la adyuvancia necesaria, sea radioterapia, sea quimioterapia, sea hormonoterapia o una combinación de todos estos tratamientos. Pero el cáncer de endometrio es algo, hay uno de los artículos que escribí precisamente, dice que está cambiando el cáncer de endometrio. Es una enfermedad que está ganando terreno entre los pacientes en todo el mundo prácticamente, y lo repito, derivado de
la epidemia que tenemos de obesidad. ¿Alguna pregunta más? Muy interesante. Tenemos otra pregunta de Juanita Chuli, si me escucha bien. ¿Sí? He tenido sangrado abundante durante casi los últimos 3 meses y ha parado porque fui a mi ginecólogo y me colocó una inyección. ¿Es posible que vuelva a sangrar de esta manera? Sí, es posible que pueda tener algún episodio de sangrado. En el entendido, el sangrado transvaginal no es sinónimo de cáncer, ¿verdad? El sangrado anormal ginecológico es motivo de atención médica, eso absolutamente sí. Ahora, seguramente la inyección que le pusieron fue algún tipo de progestágeno. El progestágeno es el antagonista o el antídoto, vamos a expresarlo de esta manera, de los estrógenos que hacen la proliferación endometrial, el sangrado, la caída de la menstruación. Entonces el progestágeno va a contener, secar o disminuir el efluvio, el sangrado transvaginal. Entonces, primero que nada, no tenemos diagnóstico. Tenemos un sangrado uterino o un sangrado ginecológico sin diagnóstico. La primera evaluación que hay que hacer es evaluar el cérvix uterino, sea manualmente o sea a visión directa con espejo vaginal, tal vez una colposcopía, y de no demostrarse lesiones en el cérvix uterino, ameritará la realización de un legrado biopsia para ver qué grado de proliferación o qué grado de enfermedad pudiera tener el endometrio. La gran mayoría de las veces, pues no será cáncer, ¿verdad? Afortunadamente. Pero si se diagnostica una enfermedad maligna, ese es el modo de hacerlo, por medio de un legrado biopsia. Ahora, en este proceso de carcinogénesis, que es muy lento y muy complicado, nadie se acuesta sano y amanece con un cáncer ginecológico, menos un cáncer de endometrio. Hay una etapa de carcinogénesis progresiva en donde antes de desarrollarse de un endometrio normal a un cáncer, este proceso es ascendente, progresivo, carcinogénesis ya está. Entonces, pudiera demostrarse algún grado de hiperplasia endometrial o, por otro lado, algún grado de atrofia endometrial. Y bueno, con estos hallazgos histopatológicos, repito, histopatológicos, bueno, alertará al médico, ginecólogo o no ginecólogo, oncólogo, etcétera, sobre si ya se ha despertado este proceso de carcinogénesis o ya tiene un cáncer o está en una etapa intermedia entre progresión tumoral de una célula benigna hacia una maligna. Qué bueno claro. Sí, qué bueno, es bastante descriptivo. Seguro que el público va a encontrar bastante utilidad de esto. Tenemos a Angélica Noemí Flores con lo siguiente. Doctor, saludos. He presentado sangrado luego de la menopausia durante 5 meses. Quisiera saber si es endometriosis. Además, le haré otras preguntas durante el live. Espero que esté presente. Creo que este es de la misma persona. ¿Cuáles son los síntomas que se presentan cuando hay cáncer de endometrio? Y mi hermana falleció a causa de cáncer de cuello uterino. Es posible que yo también pueda desarrollarlo. No sé si hay mucho para responder, pero le puedo repetir las preguntas si es necesario. Las voy a tratar de responder. Bueno, de modo inicial, sí puede una paciente que ha tenido cáncer cervicuterino después desarrollar patología maligna endometrial. Sin embargo, la lesión que frecuentemente desarrollará, si no se hizo histerectomía, si recibió sobre todo radiaciones con radiaciones, ¿verdad? El tratamiento con radiaciones, pueden desarrollar un sarcoma uterino o un sarcoma endometrial. Eso sí lo pueden desarrollar. Es decir, las radiaciones, si tienen el enorme beneficio de
el enorme beneficio de controlar el cáncer cervicuterino por mucho tiempo. Coloquialmente decimos curarlo, pero bueno, controlarlo, vamos, es una expresión más adecuada. Bueno, lo sabemos muy bien, las radiaciones tienen potencial carcinógeno también. Entonces, la sobreviviente de cáncer cervicuterino no histerectomizada, es decir, que no se le retiró la matriz, potencialmente puede desarrollar cáncer de endometrio. El cáncer de endometrio, en términos generales, son sarcomas, ¿sí? Sarcomas radioinducidos, inducidos justamente por las radiaciones, porque así como se ha beneficiado o se benefició muchos años del control oncológico tumoral del cáncer cervicuterino, puede desarrollar después un cáncer de endometrio o un sarcoma endometrial o un sarcoma de cuerpo uterino. Las variedades histopatológicas son diferentes, pero sí se puede desarrollar. Como segunda instancia, segunda parte de la respuesta, una paciente que, bueno, ya acabó el sangrado transvaginal, ya se detuvo, pues, el periodo reproductivo, menstrual, menopausia, y presenta un sangrado uterino anormal, es motivo de atención médica. Absolutamente no es normal, absolutamente es razón y es motivo de acudir, pues, al primer médico ginecólogo de toda nuestra confianza que tengamos ahí. Seguramente va a practicar un legrado biopsia, seguramente va a enviar esa pieza a patología, seguramente también realizará un estudio de ultrasonografía para evaluar el grosor endometrial. Es un dato radiológico absolutamente importante, el grosor endometrial, las características de los ovarios y de todo el área ginecológica que nos pueda aportar el ultrasonido. Y es motivo, lo repito, de realizar un legrado biopsia, un legrado endocervical o ambos, y entonces sí evaluar si tiene la paciente, bueno, cáncer de endometrio en el peor de los horizontes, o lo que hemos mencionado hace un ratito, o este es proceso escalonado, progresivo, sistemático que tiene una célula benigna a transformarse en un cáncer. A lo mejor es una hiperplasia, a lo mejor todavía no tiene el cáncer, pero está en proceso de transformación estas células. Y es motivo de atención médica, lo repito, cualquier sangrado uterino anormal posterior a la menopausia. Y me ha faltado una pregunta, ¿me la puede replicar, por favor, para que la respondan? Creo que era esta. Mi hermana falleció a causa de cáncer de cuello uterino. ¿Es posible que yo también pueda desarrollarlo? Bueno, el cáncer cervicuterino está asociado a la infección por papilomavirus. Prácticamente todas las mujeres en el mundo algún día van a estar expuestas a algún tipo de infección por papilomavirus. Entonces, la respuesta es sí, sí lo puede desarrollar. Sin embargo, el cáncer cervicuterino tiene una enorme ventaja, que es realizarse una prueba de cribaje, una prueba de detección masiva, no diagnóstico estoy diciendo, sí de detección, que se llama Papá Nicolau o citología cérvico-vaginal. Entonces, el realizarse este estudio, este procedimiento, esta metodología por un personal capacitado, le va a permitir hacer, pues, un diagnóstico temprano o al menos una detección temprana de la enfermedad. Pero sí, por supuesto, tiene riesgo de desarrollarlo, como todas las mujeres en todo el mundo. Muy interesante. Danisa Bonillas nos pregunta, ¿dónde hace metastasis el cáncer de endometrio? El cáncer de endometrio, en términos generales, el primer sitio de afectación son los ganglios pélvicos, los ganglios locorregionales o los ganglios de primera línea de defensa son los ganglios pélvicos, ¿sí? Desde la fosa obturatriz, si es que la lesión se ocupa más cerca del istmo uterino, los ganglios tanto de la ilíaca interna y externa y las ramas de estos enormes vasos pélvicos, ahí se van a encontrar. Y si la lesión se encuentra más de tipo fúndica, pudiera desarrollarse también enfermedad metastásica al retroperitoneo. Los ganglios pélvicos y retroperitoneales son el principal sitio de metástasis.
razón por la cual una laparotomía etapificadora de endometrio, o sea, la cirugía que nos permite controlar y ubicar a la extensión del cáncer, implica la resección del cuerpo uterino o de la matriz, posiblemente de los ovarios, no necesariamente, pero posiblemente, de acuerdo a la edad que tenga la enferma, y realizar, obtener células de la cavidad abdominal y quitar los ganglios de modo sistemático, tanto pélvicos como retroperitoneales, con el fin de evaluar si este tejido, este grupo ganglionar pélvico y retroperitoneal, alberga ganglios o no metastásicos de la enfermedad. El proceso sistemático de etapificación quirúrgica debe involucrar la resección ganglionar pélvica y retroperitoneal. Muchas gracias, doctor. Díganos si tendríamos un paciente en Workfix, todo es telemedicina, tecnología, accesos por móviles, laptops en la nube, videollamadas. Si tuviéramos alguno de los interesados en el live o en posteriores charlas sobre asuntos de salud de su especialidad, ¿cómo usted sugeriría proceder a atender a estos pacientes por telemedicina? ¿Puede darnos alguna visión de cómo sería para que ellos también tengan la misma idea? Sí, por supuesto, por supuesto. Por ejemplo, para la evaluación de, pues no nada más cáncer de endometrio, ¿verdad? Prácticamente cualquier tipo de, pues, neoplasia maligna, el salario mínimo que necesitamos, que nos dedicamos a esto de modo serio, es, bueno, una biopsia, ¿de acuerdo? Una biopsia, si hay un reporte histopatológico, bueno, siempre, pues, cae muy bien, ayuda enormemente. El, el el Papa Nicolau, la citología cervicovaginal, de modo infrecuente, es una metodología diseñada para hacer detección de cáncer cervicuterino. Sin embargo, de modo infrecuente pudiera ahí filtrarse alguna celulita y demostrarse como alguna lesión endometrial. Bueno, pues pudiera servir, ¿verdad? Ahora sí que casi cualquier señal o estudio de patología que tengamos, el reporte, pues me ayuda enormemente para evaluar la posibilidad de que se trate o no de alguna neoplasia. Siempre la histopatología, normalmente los pacientes dicen, es que el oncólogo es el que hace el diagnóstico. No, quien hace el diagnóstico de cáncer es el patólogo. Entonces, cualquier estudio histopatológico que tengan los pacientes son enormemente de ayuda para evaluar, pues, la enfermedad que tienen. Ahora, en cuanto a medios radiológicos, los reportes ultrasonográficos con un buen equipo, con un buen radiólogo y un buen reporte de radiología asociado a un buen interrogatorio y datos clínicos, ayudarán enormemente a la orientación, pues, de toda la patología que tiene la enferma, la paciente. Y entonces, bueno, ubicarla, orientarla, bueno, ahora, teniendo estos elementos, estos hallazgos ultrasonográficos, estos hallazgos histopatológicos, el siguiente paso es este. Es decir, nada extraordinario, pues estudios de laboratorio, pues muy frecuentemente, ahora nos mandamos a cada rato por teléfono, estudios de laboratorio, un reporte de ultrasonografía y, si es posible, un reporte de histopatología. Lo repito, nada extraordinario, nada que prácticamente no haya en el mundo civilizado. Lo podemos ver en la plataforma y decir, bueno, con estos elementos lo más conveniente es realizar, pues, tal conducta diagnóstica y o terapéutica. Claro, qué bueno. Justamente por ser una red médica es que tenemos centros de diagnóstico afiliados a la red. Ellos con teleradiología suben los exámenes radiológicos hacia las historias de los pacientes. La parte patológica también es vista como una experiencia digital. Si me escucha bien, tenemos un par de preguntas más. Sí, le escucho muy bien. Perfecto. Carmen Villamizar, esto es muy útil para todos los asistentes. Muchas gracias, doctor, por su participación. Estoy seguro que
muchas personas van a conocer sobre su especialidad, van a ellos estar recordando que aquí abajo va a estar el link de su perfil en Vortex y ellos van a poder, con solo un par de clics, poder entrar a hacer una videollamada con usted y comenzar, ojalá a partir de ese momento, el caso a tratarse en forma digital. Carmen Villamizar nos pregunta, ¿es cierto que el consumo en exceso de carnes rojas puede contribuir al desarrollo de cáncer? Bueno, las carnes rojas, o su uso o su consumo en exceso, sí hay estudios donde una dieta a base, bueno, de una sobrecarga de proteínas de origen animal tenga cierto impacto en el desarrollo de cáncer de colon, sobre todo. Sin embargo, aquella persona que tiene una ingesta inmoderada de pues carnes rojas, normalmente es una persona obesa. Normalmente es una persona que no tiene una alimentación adecuada, un balanceo adecuado de pues fruta, verduras, cereales. Normalmente es una persona con obesidad, con sobrepeso, con diabetes, con hipertensión. Justamente son los factores de riesgo para desarrollar pues cáncer de endometrio. La carne roja per se no estrictamente, pero el sobrepeso y la obesidad sí lo son. Entonces, lo repito un poco a modo de introducción que di una respuesta al inicio. La obesidad es un carcinógeno, ya es demostrado. Tener un índice de masa corporal mayor de 30, 35, 40 nos predispone a desarrollar distintos tipos de cáncer. De acuerdo, de pronto una respuesta pues fácil, simplista, en casa le digo, señora, pues es que usted tiene mucho sobrepeso, pues es que así somos todos en la casa. Pues sí, pues obviamente porque comen mismo, ¿no? No es porque tengan la misma carga genética, será porque tienen la misma carga epigenética porque comen lo mismo. Pero sí, la obesidad es un factor de riesgo para desarrollar cáncer de endometrio. No solo la carne roja, no solo la carne roja. La carne roja tal vez sea lo más espectacular de la comida, pero el sobrepeso y la obesidad sí son un carcinógeno. Punto. Está demostrado ya por estudios pues bien controlados, balanceados sobre cientos de pacientes o sobre miles de pacientes sobre colon, ovario, endometrio y mama. Ok, muy interesante. Ojalá podamos contestar todas las preguntas. Paola Gutiérrez nos dice, ¿cuál es la diferencia aparte de la localización del cáncer de cuello uterino y el cáncer de endometrio? Mire, es difícil explicarlo así solo sin palabras y no debí haber tenido aquí un esquema a la mano, pero bueno, lo voy a decir. Cuando le hacen a usted a cualquier mujer una exploración ginecológica, pues la ponen en esa posición así, un poquito exponiéndonos los genitales, introducen tal vez la mano o un espejo al área de la vagina y la primera estructura que se ve, la primera área anatómica es el cérvix uterino. El cérvix es, bueno, pues justamente la puerta de entrada o de salida, como lo querramos ver, en donde la vagina termina y empiezan los órganos ginecológicos interiores. Entonces, el cérvix es esa cascarita o esa órgano o área funcional que tiene la matriz o cuerpo uterino más externa y ese es el cérvix, ese es la entrada o donde se desarrolla el cáncer cervicuterino, la parte final de la vagina ahí, donde va a empezar la matriz. Y el endometrio es esa cascarita que con el cambio hormonal que tienen las mujeres en esta subida y bajada de hormonas, la fase estrogénica hace que el endometrio se ponga grueso, que es la parte más interna de la matriz. Entonces se engrosa, a veces esto se ve por ultrasonido. Ok, pues ya llegó el día 14 de este engrosamiento uterino, no hubo embarazo,
pues viene la bajada de hormona y esa cascarita que se engruesa por estímulos estrogénicos, al no haber embarazo, bueno, se desprende, se cae y eso se transforma en la menstruación. Bueno, ya viene, se desprendió, se cayó, pasan otros 14 días y nuevamente con la subida de estrógenos viene ese crecimiento endometrial y que algún día pues se pierde el control natural o el control biológico habitual y ese crecimiento pues se vuelve incontrolable y se hace un cáncer de endometrio. Muy interesante. Fabiola Colmenares nos pregunta, hola, fui diagnosticada con una enfermedad de transmisión sexual, BPH. ¿Es posible que desarrolle cáncer y de ser así, cómo puedo evitarlo? Bueno, el cáncer cervicuterino, lo repito, está asociado a virus de papiloma humano, VPH en este caso. Ahora, el VPH son un grupo de virus muy amplio, ¿sí? Es un grupo muy amplio. Hay algunos VPHs, pues que no nos van a hacer nada, ¿sí? Absolutamente nada. Hay otros VPHs que nos van a hacer verrugas, ¿sí? Hay otros que nos van a hacer condilomas y hay algunos que nos van a dar cáncer. Entonces, lo más conveniente en este caso, lo más conveniente es que haya recibido las vacunas comerciales que hay para VPH, porque justamente esas son los VPHs oncogénicos o los VPHs que causan cáncer. Ahora, no la recibió por cualquier circunstancia. Bueno, no la recibió. Lo que se debe hacer es una vigilancia activa realizándose citología cervicovaginal cada año o Papá Nicolau cada año o 2 veces al año, ¿de acuerdo? De acuerdo a la edad, a los factores de riesgo que tenga la paciente, ¿sí? Es decir, individualizar la vigilancia, la edad, los deseos de fertilidad, el número de parejas sexuales, el número, si ya tuvo algún otro tipo de enfermedad de transmisión sexual, bueno, pues se va ajustando, ¿no? Pero en términos generales, la vigilancia debe hacerse cada 6 meses o cada año por medio de una citología cervicovaginal o Papá Nicolau. ¿Alguna pregunta más? Okay. Creo que sí, tenemos un par más para... Victoria, Joaquín Vázquez nos pregunta, doctor, ¿a partir de qué edad es importante estar pendiente de este tipo de cáncer? Mire, si no tienen factores de riesgo, y me puedo preguntar, ¿y qué es un factor de riesgo para mí? Bueno, si los pacientes no tienen familiares con cáncer de endometrio, mama, colon, ovario o endometrio, si no los tienen, pues en realidad es difícil pensar que voy a desarrollar un cáncer de endometrio antes de los 40 o los 45 años. ¿Sí? Si la paciente tiene alteraciones en el patrón menstrual, es decir, tiene varios años con un patrón de sangrados transvaginales normales, habituales, cada 28 días, cada 30, unos de 5 a 7 días, pues no hay mayor síntoma que perseguir. Cuando hay un cambio en el patrón, será motivo de atención médica. No esperar a decir, no, pues es por lo mismo, es porque hoy me desvelé, es porque comí algo y eso me hizo mal. No. Si tiene alteraciones en el patrón del sangrado transvaginal, eso es motivo de atención médica, eso es motivo de ir con el ginecólogo para realizarse pues, los estudios que ya hemos dicho, desde un ultrasonido hasta un legrado biopsia. Ahora, sí puede desarrollar cáncer de endometrio de modo más temprano si es que tiene familiares con alguno de los cánceres que mencioné o un cáncer o un síndrome familiar de cáncer, que bueno, eso habla de desarrollar neoplasias malignas antes de los 45 años o antes de los 40 años, depende del síndrome. Entonces lo ubicaría en un poquito más de riesgo o en absolutamente más riesgo de desarrollar un cáncer de endometrio o algún otro tipo de neoplasia maligna. Muy bien. Antes de ir con la última pregunta, hay que asegurarnos que todos estamos atentos. Amigos, ahora sabemos que los tratamientos oncológicos pueden ser fácilmente atendidos por especialistas con alta experiencia como el doctor.
por medio de la telemedicina. So, no es tan importante como antes, necesario acudir a lugares físicos, sino comenzar su tratamiento desde casa, desde el teléfono, e ir ahondando más aún en el problema médico. Los recursos, la red médica está a su alcance, el doctor está disponible, por favor. Abajo va a haber un link donde pueden contactarse con él por medio de videollamadas. La última pregunta es de Yasmín. En esa paciente diagnosticada con BPH, si fuera su caso que no se hubiera aplicado las vacunas, ¿es factible aún todavía aplicarse la vacuna del BPH? Mire, sí se la puede aplicar. Ahora, solamente es su edad. No sé si tiene algún otro tipo de lesión, etcétera. Las vacunas, y voy a hablar de México porque es el país donde vivo. Las vacunas, pues cuestan, ¿verdad? Todo en salud cuesta. Entonces, en México se les pone esta vacuna, la vacuna tiene fines profilácticos. Sí tiene fines profilácticos. Sin embargo, hay artículos que también le dan potencial terapéutico. ¿Sí? Entonces, la vacuna sí puede servir, sí le puede servir absolutamente. Si tiene las posibilidades económicas, aplíquese las 3 dosis. Ahora, no se hace de modo sistemático y el sistema de salud, por lo menos en México, no lo hace por el costo. Imagínense vacunar a la mitad de la población nacional, el costo es enorme. Bueno, sí se vacuna o se están vacunando ahora a las niñas antes de los 9 años, antes de tener relaciones sexuales o exposición al virus. Pues sí sirve, ¿verdad? Sí sirve. Sirve más, tal vez sería la expresión adecuada. Pero si tiene las posibilidades, póngasela. Yo lo recomiendo ampliamente a mis pacientes, ¿de acuerdo? Si tiene las posibilidades, si es sobreviviente de cáncer cervicuterino o ya desarrolló una lesión premaligna, mi recomendación es póngase la vacuna. Muy bien, gracias. Tenemos todavía un minuto, creo. Saraí Martínez nos dice, he llegado a escuchar que hay mujeres las cuales sufren de un endometrio grueso. ¿Este tipo de diagnósticos es sinónimo de algo negativo? Bueno, el endometrio grueso no es diagnóstico de nada, ¿sí? El endometrio grueso, en el contexto de una paciente con un sangrado uterino anormal, con obesidad, como lo hemos mencionado, con tal vez algunos marcadores tumorales, bueno, cambia la cosa. Pero el simple hecho de tener endometrio grueso, bueno, ¿qué tan grueso, no? 5 milímetros, 6 milímetros, 8 milímetros, 12 milímetros, 22 milímetros. Hay que personalizar muy bien los hallazgos ultrasonográficos. ¿Sí? No podemos tasar a todas. Sí, a partir de 8 es grueso. No, absolutamente. Hay que todo meterlo en un cajón muy personalizado de la paciente para evaluar el contexto, pues, clínico, bioquímico, radiológico, histopatológico que tenga, ¿sí? Un hallazgo radiológico de grueso, endometrial mucho, poquito, mediano, traduce poco. No me atrevería a dar algún consejo así de bote pronto o a la ligera, no. Tratamos siempre de personalizar muy bien la atención médica, individualizar las necesidades de diagnóstico y de tratamiento que tienen los pacientes para no sobrecargarlos en cuanto a gastos de estudios innecesarios y el otro lado tampoco, ¿no? Tampoco quedarnos cortos en algún estudio que sí le pudiera ayudar, ¿de acuerdo? Entonces, esa cosa que se llama historia clínica, interrogatorio y alimentado por algunos estudios de extensión es absolutamente necesario para dar un buen diagnóstico, una buena opinión. Esas consultas de, oye, me tomo esa pastilla para esto, bueno, pues quién sabe qué es, ¿verdad? Quién sabe para quién, quién sabe para cuándo. Es decir, hay que individualizar muy bien, muy bien, personalizar las necesidades y el contexto radiológico, bioquímico o histopatológico que nos arroja la información de los pacientes. Perfecto, doctor. Se nos acabó el tiempo. El doctor Víctor Valdespino
de la Ciudad de México, oncólogo. Amigos, ya todos ahora estamos enterados sobre cómo pueden y deben tratarse estos asuntos de oncología por telemedicina. El doctor es parte de la red médica Wortix.com, WORTIX. Es fácil encontrarlo. Ubiquen el perfil del doctor Valdespino. Vamos a estar acá siempre presentes para estas y otras especialidades. Doctor, algunas últimas palabras para el público. Por favor, no suban de peso, traten de mantener, pues, todos con el paso del tiempo vamos subiendo un poco de peso, ¿no? Con los años, bueno, es esperado, pero pues no demasiado, ¿verdad? No demasiado, ¿sí? Hacer la actividad física, no fumar, actividades de medicina preventiva, su Papá Nicolau, su mastografía, bueno, con eso ayuda enormemente a agarrar, localizar, detectar alguna enfermedad maligna en etapa temprana, ¿sí? Muchas gracias, doctor. Gracias por su tiempo. Amigos, hasta la próxima oportunidad con el Vortex Live. Entonces, nos despedimos.